He probado el nuevo Smart Bot o bot inteligente de 3 comas durante 15 días con unos excelentes resultados. En este video te voy a explicar paso a paso cómo se configura y en qué consiste. Acompáñame. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal y es para mí un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Como es costumbre, debo decirles que yo no tengo ningún canal en Telegram para que no vayan a caer en estafas. Tampoco comparto ningún número de WhatsApp en los comentarios de mis videos. Personas que lo hacen tienen el fin de estafarte. No vayas a caer en esas estafas. También te comparto mis redes sociales. Estas son las únicas redes sociales en las cuales me encuentro si deseas seguirme en las mismas. Bueno amigos, pues esta semana ha sido muy interesante. El mundo de las criptomonedas ha tenido una recuperación muy benéfica para todos los que trabajamos y apostamos por estas inversiones. Actualmente, mira, el Bitcoin está en $23,137, un precio muy interesante, y estamos a la expectativa de los próximos datos del rendimiento de las empresas en Estados Unidos y el dato de las tasas de inflación que se va a saber próximamente. Vamos a ver cómo va a impactar eso el mundo de las criptomonedas. Pues bien, para compartirles este video, entonces vamos a ir por acá a la plataforma de 3 comas y vamos a empezar hablando acerca de los planes. ¿Por qué hablamos acerca de los planes? Pues el título, el objeto de estudio de este video es el Smart Bot o bot inteligente nuevo que tiene la plataforma de 3 comas. Resulta que ese bot inteligente no está disponible en el plan gratuito. Mira, acá estamos en el plan gratuito. No está disponible el bot inteligente como puedes observar, pero sí está disponible en los planes inicial, avanzado y profesional. Míralo acá. Un bot inteligente, un robot inteligente y un robot inteligente. Solamente permiten tener un robot inteligente o un smart bot por cuenta, nada más que uno, ¿listo? Yo tengo varias cuentas en 3 comas. Esta es una de estas, de ellas. Tengo 2 cuentas profesionales. En esta te voy a enseñar cómo hacer la configuración y ahora en la otra profesional que tengo te voy a mostrar el desempeño de los primeros 15 días de operación de este smartphone. ¿Por qué lo hago así? Pues porque como te puedes dar cuenta, solamente se puede tener uno por cuenta, ¿cierto? Entonces en esta te voy a enseñar a configurar lo que es muy sencillo y en el otro te muestro el desempeño, ¿listo? No estoy en mi cuenta gratuita, como ustedes han visto, que es la cuenta totalmente de enseñanza en la cual yo enseño las configuraciones, porque como puedes ver acá en la cuenta gratuita no permiten tener esa configuración de bot inteligente. Bueno, dicho eso, entonces vamos a empezar. Vengo por acá, en la parte izquierda donde dice robots comerciales, le damos ahí y vamos a bajar hasta donde dice robot inteligente. Le vamos a dar clic, le damos clic ahí, listo, y aparece esta ventana. Entonces mira en qué consiste el bot inteligente. Mira, te voy a leer. SmartBot es la herramienta comercial más accesible en 3 comas. Este bot completamente automatizado es perfecto para principiantes y para aquellos que desean recibir ganancias con el mínimo esfuerzo. ¿Listo? Bueno, yo no voy a leer esos párrafos de acá porque están ya incluidos en la siguiente información. Entonces, acá en este link donde dice aprender más, vamos a abrirlo en una nueva pestaña y lo vamos a revisar. Por acá está. Listo, míralo. Entonces, está en inglés, vamos también a traducirlo para mucha mayor facilidad. ¿Listo? Ahí ya queda traducido. Mira lo que dice. SmartBot con modo algorítmico. Te voy a leer esta introducción y las ventajas. Entonces, mira, bienvenido al SmartBot con modo algorítmico. Es un producto completamente nuevo de 3 comas. Estas son las ventajas que hacen que este bot sea único y valioso. Empiezo. El bot no usa datos históricos, pero usa los patrones del mercado global que se identifican a través del análisis técnico. Estos patrones son universales y aparecen en la mayoría de las monedas en los intercambios. Esta estrategia es común para todos los pares comerciales. El bot cambia sus parámetros de acuerdo con las características de cada par comercial, súper importante. El bot puede adaptarse a los cambios del mercado. Eso es lo que más me gusta, mira. El mercado crece, el bot obtiene ganancias. El mercado está del lado lateral, el bot obtiene menos ganancias.
El mercado va ligeramente hacia abajo, el bot obtiene una pequeña ganancia. ¿Y qué pasa si el mercado se vuelca? El bot podría tener algunas pérdidas, pero menos que el movimiento a la baja del mercado. ¿Listo? Bueno, nuestro equipo investiga, revisa y mejora constantemente el algoritmo y los parámetros del bot. O sea que cuando uno activa este bot, queda en manos de todo el equipo de profesionales de Tres Comas. Para algunas personas puede ser riesgoso, pero para mí es interesante porque Tres Comas tiene los mejores traders profesionales en mi concepto. El algoritmo puede negociar en cualquier par comercial, pero nuestros expertos comerciales han elegido solo los activos comerciales más confiables. Entonces, esta configuración, de cierta forma, es muy buena, es excelente para aquellas personas que no conocen nada del trading y que tienen miedo de arriesgarse. Entonces, es colocarnos en manos de profesionales que saben lo que están haciendo. Por supuesto, como siempre lo digo, el mercado de las criptomonedas es el más riesgoso que existe. ¿Okay? Solamente se debe invertir el dinero que estemos dispuestos a perder. Mira las ventajas técnicas de este bot. 1. El bot abre solo una operación con un par. Evita mayores reducciones en el mercado bajista. Solo hace una operación con un solo par. Bueno. 2. La señal principal para iniciar el trato es QFL, pero con filtros extra estrictos, ajustados por nuestro equipo para hacer que las señales sean más precisas y seguras. 3. Solo hay una orden base en el comercio. Las órdenes de seguridad no se usan en este bot, ¿ok? Para que quede muy claro, acá no hay órdenes de seguridad. Y acá pues habla del tamaño, mira, punto 4. El tamaño mínimo de la orden base, el tamaño de la operación, es de $30, pero también depende de los límites del exchange, del intercambio, por supuesto. Quinto, el depósito mínimo es de 72 USDTs, 72 Tethers. Sexto, el nivel del take profit, las ganancias, se calcula de acuerdo con la volatilidad histórica del token que haya abierto el bot, ¿cierto? Punto 7. El bot obtiene ganancias parcialmente, 50% en la desviación media del take profit y 50% en la desviación total. ¿Okay? 8. Después de que se ejecuta el primer take profit, o sea, 50% de la operación, el stop loss se mueve a punto de equilibrio. Entonces, acá sí se usa stop loss. ¿Listo? 9. El stop loss se coloca en la misma desviación que el segundo take profit, ¿cierto? Para reducir el riesgo, para el manejo del riesgo. Punto 10. El tiempo de espera para una operación activa es de 3.600 minutos. Eso significa que la operación activa se cerrará automáticamente si ni el take profit ni el stop loss cerraron la operación. Eso es bien importante. Y finalmente, punto 11, te lo voy a leer también, mira, el número máximo de operaciones simultáneas es de 100, pero también depende del tamaño del depósito. Aquí hay una tabla donde se puede ver la relación entre el depósito y el número máximo de transacciones. ¿Listo? Bueno, ahí te queda la tabla, te queda el documento, el link, y abajo vas a ver más especificidades de cómo opera este Smartbot. ¿Listo? Bueno, ahora volvamos por acá entonces a Tres Comas y vamos a configurar. Entonces, acá donde dice en el botón del centro crear bot, le damos clic, seleccionamos clic, listo. Y acá está entonces, se abre este panel de configuración. Yo estoy trabajando, como puedes darte cuenta, con OKX, ¿listo? Me parece que es un exchange fenomenal, me da muchas ventajas. Entonces, cuando seleccionas el exchange, yo aquí tengo OKX, la moneda de inversión es USDT, ¿listo? Y acá voy a seleccionar la inversión que quieras. Yo voy a colocar, para enseñarte la configuración, 100 Tethers o 100 USDTs. Le doy 100 y le doy crear bot. Y así de sencillo, mira, se ha creado el bot, quieres empezar, le decimos iniciar el bot, clic, y listo. Así de fácil. Entonces, acá aparece el bot donde te está diciendo el número de asignación, robot inteligente, 12.194, el número asignado para ese bot, ¿cierto? La identificación de ese bot, ¿cierto? Dice esperando ganancias, tipo de bot algorítmico, uso de activos, te va a decir cuántos activos vas a usar de los $100 que le hemos invertido en este caso, o si es más, ¿no? Ahí te dice cuánto. Le puedes añadir fondos y si le das clic acá, le puedes copiar esa misma configuración o puedes detener el bot. ¿Listo? Esa es la configuración. ¿Listo? Bueno, ahora te voy a mostrar cuánto he ganado yo en los primeros 15 días en mi otra cuenta de Tres Comas. Para eso entonces
voy a cambiar de navegador. Vamos allá. Listo, amigos. Entonces acá estamos en mi otra cuenta. Como puedes darte cuenta, yo por acá tengo $200 invertidos en este bot y el beneficio total que me ha dado ha sido de 24.66 USDTs o Tethers, 24.66. Actualmente no está usando activos, el bot está esperando otra posibilidad para abrir una nueva operación con un nuevo bot. Acá donde dice operaciones activas le vamos a dar clic y no va a aparecer ninguna, mira, porque está esperando precisamente lo que les acabo de mencionar, una nueva oportunidad para colocar una nueva orden. Y cuando venimos aquí a historial de operaciones, le damos clic y aparecen todas las operaciones que el bot ha realizado, ¿listo? Y todas las que ha ganado. Mira, en esta primera ganó 3.71%, que equivale a 1.11 USDTs. Acá tenemos, por ejemplo, una que hizo pérdidas, mira, perdió 1.63%, que equivale a 0,48 dólares, o sea, 48 centavos de dólar, ¿listo? Y acá en esta columna te da los detalles de la operación, ¿listo? Entonces vamos por acá a descender. Voy a seleccionarle aquí que me muestre más operaciones para que veamos todas las que ha realizado este bot en los primeros 15 días y para mostrarte la fecha de inicio. Mira, por acá, listo. Mira, esta fue la fecha de inicio del bot. Yo lo puse a trabajar el 5 de enero de este año a las 9:06 de la mañana. ¿Listo? Y ha ganado actualmente 24.66 dólares con una inversión de $200. Vamos entonces a calcular cuál es el porcentaje de desempeño de ganancia. Entonces tenemos 24.66 dólares, lo divido entre los $200 que he invertido, luego lo multiplico por 100 y eso me da un 12.33% en 15 días, totalmente automático. Lo divido entre esos 15 días y me dice que está haciendo el 0.8% diario. Un rendimiento muy, muy importante, muy interesante. A mí me gusta y me parece que me ha dado muy buenos resultados durante estos primeros 15 días, porque los expertos de 3 comas eligen y manipulan el algoritmo para que éste se trabaje y elija el mejor mercado para operar, el mejor par para colocar esa entrada. ¿Listo? Y no me tengo que preocupar absolutamente por nada. Ahora, ¿hay riesgos? Claro que sí, nada es perfecto. Y repito, como siempre lo digo en mis videos, el mercado de las criptomonedas es el de mayor riesgo que existe. Si vas a invertir dinero, que sea dinero que estés dispuesto a perder. Si no, no lo hagas porque esto no es para ti. ¿Listo? Bueno amigos, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya gustado este video. Como es costumbre, por favor inscríbanse a mi canal, suscríbanse, déjenme un comentario, denme un like. Estaré próximamente compartiendo información muy interesante y relevante del mundo de las criptomonedas. Les envío un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta pronto.